Bienvenidos al podcast Emprendedores Seniors de la Asociación Elefantes Solidarios, el podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos escuches o cuando nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid, salvo que mi entrevistada me corrija, creo que está en Madrid, si no ha cambiado de localidad, para entrevistar con una persona que ha trabajado muchos años en la empresa privada y luego ha pasado al emprendimiento, pero mejor que nos lo cuente ella con todo detalle. Hola Margarita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Margarita Portillo. Bueno, pues Margarita en la actualidad es una emprendedora que ha comenzado y ha empezado con una nueva empresa en plena pandemia, la montó en plena pandemia. Después de llevar 25 años en una compañía, en una multinacional, pues me atreví a cambiar de sector y montar una empresa. Ese proceso de cambio desde la empresa privada hasta el emprendimiento, entiendo que ha sido un proceso forzado por la situación provocada por la pandemia y la crisis económica y de empleo posterior, ¿o me equivoco? No, no exactamente. Lo mío fue anterior, fue bastante anterior. En el 2018, por diferentes temas, yo llegué a un acuerdo con la compañía, con Alemania, y llegué al acuerdo de salir de la empresa después de 25 años. Fue un acuerdo favorable y entonces en ese momento no tenía nada previsto y comencé a pensar ¿qué es lo que podría hacer después? Yo soy una persona muy activa, pero no quería volver a la empresa privada, quería hacer otras cosas y sobre todo todos mis conocimientos, volcarlos además para la ayuda y el apoyo de un sector muy determinado y muy específico como es la sanidad. Así fue un poco mi comienzo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que pues estuve como los 3 primeros meses un poco despistada y una amiga mía me dijo, yo me he apuntado a un máster de coaching y si quieres, pues bueno, yo te lo comento y puedes ver si te interesa o no te interesa. Entonces, me interesó bastante qué es lo que se hacía en esa parte y después de 6 meses, me inscribí al máster en coaching, tanto personal como profesional. Y eso fue como el desencadenante para hacer un emprendimiento y para dar un giro de 360 grados a mi vida. Esa formación específica en lo que ahora nos contarás que es tu actual empresa, iba acompañada con un refuerzo en la parte de gestión, en la parte de administración de empresas, ¿o eso no estaba incluido en esa formación? No estaba incluido. Yo ya tenía dentro de mi experiencia profesional bastante bagaje en el tema empresarial y más trabajando en una multinacional. Lo que sí es que me ha servido muchísimo los conocimientos de una multinacional y toda la planificación que se tiene que hacer en una multinacional y todo el business plan, etcétera, para montar la empresa y para realizar este emprendimiento. Sin ese bagaje hubiera tenido que aprenderlo, pero no, en mi caso no fue así, sino que me ha ayudado muchísimo trasladar todos los conocimientos de una multinacional a una mini pyme o un emprendimiento. Yo la llamo mi mini pyme, ¿no? Porque es un poco así, porque somos pocos, tenemos que hacer todos muchas cosas y yo provenía de tener un equipo muy grande. Entonces, sí que me ha sido muy favorable porque sin planificación y sin tener un business plan es muy complicado desarrollar y hacer un emprendimiento, pero no lo he tenido que aprender. Sí tuve que aprender todo lo demás que para el tema al que yo me quería enfocar y dirigir. Entonces, en ese sentido, sí. Eh,
yo siempre digo que los seniors, y yo soy mayor que tú, traemos puesta una mochila, que yo considero que es una mochila para bien, favorable, cargada de contactos, de experiencias, de habilidades, de saber hacer y de saber gestionar crisis, porque es muy difícil que a los 50 y pico, como mínimo, una crisis en lo personal y laboral hayas tenido, ¿no? Eh, Sí. esa mochila, el cargamento de esa mochila, ¿te ha servido a la hora de tu emprendimiento? El cargamento de esa mochila me ha servido a la hora de mi emprendimiento, sí, rotundamente sí. Sí, me ha servido. Pero más aún me ha servido el máster complementario que hice en mi formación, porque sí que me ha servido muchísimo para saber gestionar cosas que ni tan siquiera anteriormente las gestionaba en muchas ocasiones de una forma natural, con un liderazgo natural, pero sí que ahora le pongo nombre y apellidos. Y además sé el por qué, sé por qué pueden suceder, por qué no pueden suceder y sobre todo cómo puedo apoyar y acompañar a otras personas a entender y a gestionarse. Nos hemos gestionado anteriormente pues un poco según cómo venían las cosas y salías como podías, algunas veces con éxito y otras veces pues con aprendizaje. No vamos a decir que no con éxito porque aunque no salga bien siempre es un aprendizaje, con lo cual siempre es un éxito, pero no sabía todo, no sabía todo. Lo que pasa es que sí, la mochila era cargada y grande, muy cargada, sobre todo en la gestión de personas, que es algo muy importante, la Bueno, gestión de personas. y llegamos al momento donde hay que ponerle nombre a la criatura. ¿Cómo se llama el emprendimiento? ¿Cómo se llama tu micropyme? ¿Cómo la has definido? ¿Y a qué se Sí. dedica? Bueno, la empresa se llama Grow Mindset Education, ese es lo que viene en el ministerio, pero nosotros lo que la llamamos es Grow, principalmente. Nos conocen en todas partes por Grow y así es nuestro logo. Eh, yo tuve que hacer un proyecto en el máster y dentro de ese proyecto pues es por lo que nació la compañía. Anteriormente yo no sabía ni que iba a montar una compañía, ni muchísimo menos. Nació porque dentro de ese proyecto yo lo realicé en cómo poder acompañar y apoyar a los enfermos crónicos y de larga duración en la gestión emocional de su enfermedad. Esto es algo bastante importante porque hay una deshumanización de la medicina. Ahora, por suerte, con la pandemia nos ha traído que todos estamos hablando de más humanidad, más recursos y entre ellos la humanización de la medicina. Y eso yo ya lo estaba viendo desde hacía muchísimo tiempo por mi trabajo anterior, en el cual se trataban enfermedades y no se trataban personas. Y una parte muy importante, y se ha visto con esta pandemia y con el no saber cómo curar este virus, si no solamente se tratan síntomas, pero sí que es muy importante que ataca la inmunidad de las personas, con lo cual tienes que reforzar muchísimo y eso lo puede reforzar mucho en la propia persona, mediante una gestión de todas sus emociones. Y eso fue lo que me llevó a la realización de este trabajo que tuve que realizar de fin de máster, y no solamente con el tema de enfermos crónicos y de larga duración, sino también con sus cuidadores, porque no solamente hay que tratar la enfermedad, sino la persona que tiene esa enfermedad y a sus cuidadores, que en montones de casos pues también están dentro de ese ecosistema de la propia enfermedad y influye muchísimo a nivel familiar y puede repercutir muchísimo en ese ecosistema familiar. Entonces nació con este tema y nació con un proyecto muy, muy determinado, que es el Health Coach, líder del proceso asistencial. Me parece muy loable porque todos los que hemos tenido alguna vez algún enfermo relativamente largo en la familia sabemos que no solamente sufre la persona que está enferma, sino que el entorno familiar se resiente. Así que pensar en algo que no es habitual, porque siempre creemos que eso lo tiene que hacer la administración y muchas veces la administración no llega a ello. Pero
volviendo un poco a la parte empresarial, porque este podcast nació como fruto de un premio que teníamos que poner en práctica y decidimos que queríamos que emprendedores como tú contaran a otras personas que están en el proceso previo al emprendimiento, ya sea porque se han quedado sin trabajo o porque el trabajo que tienen no funciona o porque han llegado al fin de su carrera profesional en la compañía en la que está y no se sienten cómodos. Ujú. Los profesionales que han emprendido puedan contar su motivación y la problemática del emprendimiento. Tú en el principio de la conversación hiciste hincapié en dos valores, que era que eres mujer y de mayor de 40 y pico años. Eh, ¿Eso ha jugado a favor o en contra a la hora de emprender? Pues la verdad no sabría decírtelo si ha jugado a favor o en contra. Eh, mm, lo que yo he notado es que no tienes demasiados apoyos ni demasiadas ayudas, ni seas mujer, ni seas hombre, ni seas más de 50, más de 45. Estás como muy perdido, te tienes que trabajar principalmente en tu networking. Si tienes la suerte de saber cómo hacer un business plan y cómo elaborarlo, pues fenomenal. Si no tienes la suerte, estás todavía más perdido, con lo cual es un poco difícil y complicado. Y sobre todo en montones de ocasiones, como esto es lo que yo he desarrollado principalmente, lo que hemos desarrollado en la compañía, en Grow, es un intangible, porque es una consultora y muy específica en un punto determinado, aunque también llevamos business, pero algo muy desarrollado en sanidad que prácticamente no hay nadie, pues todavía te encuentras con menos herramientas todavía para poder desarrollar y poder realizar, y estás completamente perdido, vas un poco como prueba y ensayo, ensayo y prueba, así. Y sobre todo lo que tienes que utilizar muchísimo es tu networking y con todo y con ello también probar cosas, y entonces eso te hace perder el tiempo, en montones de ocasiones te hace perder el ánimo y perder la motivación. Tienes que tener una autogestión muy grande a nivel personal y de todas tus emociones, vuelvo otra vez con las emociones, del estrés, del miedo, de la rabia en montones de ocasiones, porque la administración no sabes ni dónde acudir, y la verdad no es que seas ni mujer, ni más de, ni... Es que estás perdido, estás completamente perdido. Y hoy, después de 2 años, desde que comenzó este proyecto y la empresa que ya tiene prácticamente un año, todavía te encuentras que no sabes a qué puertas llamar. Eso es uno de Este, los temas eh, importantes. Eso confirma una cosa que es importante que la gente lo sepa a la hora de lanzarse a este mundo del emprendimiento. El emprendimiento es muy bonito, yo llevo emprendiendo prácticamente desde los 20 años, pero es un camino difícil, es un camino sinuoso, es un camino largo y tiene muchas veces valles muy profundos que luego hay que subir, Ujú. pero que se hace complicado. ¿Cómo está compuesta tu empresa? ¿Tienes gente interna o trabajas con colaboradores externos? ¿Cómo lo Bueno, gestionas? sí, nosotros somos, yo soy la socia fundadora y la CEO de la compañía, y hay 2 socios más que me apoyan y están ahí en unas funciones bastante interesantes, sobre todo para mí. Una es la administrativa, que es la más tediosa, y, y la otra persona también todos los temas que es ingeniero biomédico en todos los temas más De de todas detalle, las ¿no? herramientas, de detalles y de todas las herramientas, y también en comunicación con toda institucional, con todas las emociones, con todas las instituciones, que esto es muy importante, sobre todo en lo que nosotros queremos desarrollar, que ahora te comentaré. Y después tenemos colaboradores externos, con facilitadores y colaboradores externos, pero que están con nosotros, pertenecen a Grow, tienen contrato con Grow, pero son externos, también son emprendedores y son freelance. Lo que sí es que tienen un compromiso 100% con Grow, y sobre todo creen
y digo la palabra creer principalmente en este nuevo proyecto, porque es una startup y además este proyecto es una nueva empleabilidad. Entonces, no solamente es el hándicap de que te pones al lado de una nueva compañía, una startup, sino también que tienes que desarrollar un producto que no existe en el mercado, que existirá en un futuro inmediato por la Agenda 2030 y por el ODS, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hoy por hoy no es así. Y sí que va a ayudar muchísimo a las organizaciones, a los pacientes y a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Pero necesitas esa gente que tenga ese compromiso y que esté muy por tu proyecto. Eso es algo también que, igual que he dicho, que te encuentras muchas veces pues perdido en el mundo en el mundo del emprendedor y también es muy importante que te rodees de gente que crea en el proyecto, porque esas son las personas que te van a impulsar. Y dentro de tu networking también, que te van a impulsar a seguir y a conseguirlo con un buen plan. Más o menos ese networking y personas que te estén apoyando y que crean en ese proyecto, seguramente que se triunfa y sobre todo cuando tienes que, como nosotros también que nos hemos puesto al habla con universidades y por suerte hemos entrado en la Universidad Complutense, una de las principales universidades a nivel nacional y este Health Coach va a ir como un curso de experto ya en el mes de octubre. Entonces estamos ya hablando ya de palabras un poco mayores porque estás con instituciones además con una cariz muy grande que eso te lleva a una gran responsabilidad con los medios que tú tienes, que son pequeños, proviniendo además de que sabes perfectamente cómo son los medios a nivel magno de una multinacional, o de más de una multinacional. Entonces aquí vas mucho al milímetro y sabes que te juegas mucho en tu notoriedad, en tu reputación, en tu credibilidad y tienes que hacer todo con excelencia extrema y eso Hablando es en, algo hablando importante. en términos de emprendimiento, tú has encontrado tu océano azul, pero tienes que hacer un trabajo bastante largo, por lo que veo, de formación, de educar a tu cliente, de formar a tu Sí. cliente para que vea la necesidad de tus servicios. ¿Cómo has mencionado varias veces que os fortalecéis mucho en el networking? Además del networking, ¿cómo os estáis dando a conocer? Pues nos estamos dando a conocer la vía principal, sobre todo es las redes sociales. En las redes sociales es la forma más efectiva de darte a conocer y tener una reputación y una notoriedad de marca. Lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado y de nuevo planificar, porque en comunicación, no con una comunicación en una red social, la que sea, ya sea LinkedIn, Facebook o Instagram, no es suficiente. Tienes que tener una constancia, hacer un marketing de contenidos muy potente para que a la gente le interese y sobre todo considerar y saber quién es tu público objetivo, dónde está principalmente tu negocio y dónde tú tienes que focalizarte. Eso es muy importante. Entonces, también se puede aprender, todo esto se puede aprender, no es que yo, por suerte, pues bueno, yo lo traía un poco de bagaje, tener esa mochila que tú decías antes, porque mi trabajo era ser directora de marketing y comunicación y sabía un poquito más, pero esto se puede aprender y si no se puede llegar a contratar con algún especialista que te haga, aunque sea un mínimo, pero que te lo haga bien y es muy importante tu reputación y tu notoriedad de marca, porque es lo único que te avala en una nueva creación de una nueva empresa. Entonces, Y eso es vital. a la hora de planificar los contenidos, la difusión, ¿estáis pensando en qué horizonte, en qué futuros? ¿6 meses, un año, 2 años? Nosotros ya tenemos un business plan a 3 años. Lo que sí es que actualmente, y no solamente con la pandemia, ya era anterior,
ya era anterior, tiene que hacerse unos reviews, unas revisiones cada 3 meses. O sea, no se puede decir, bueno, dentro de 3 años y dentro de 3 años yo voy a cumplir esto, ¿no? Porque el mundo va muy rápido, va muy deprisa y hay unas corrientes muy rápidas. Tienes que estar muy pendiente de todas las tendencias y tienes que ver, y muchas veces el mercado también te lleva por un camino, tú piensas una cosa y sin embargo el mercado y tienes mucho éxito en algo o está haciéndose mucha resonancia en una parte determinada y tú tienes que modificar ese plan. Con lo cual la revisión del plan tiene que ser trimestral y nosotros la planificación de redes la tenemos igual, la tenemos mínimo trimestre toda la planificación de lo que tenemos que hacer, pero semanalmente incluso hacemos modificaciones además a lo mejor de tener que cambiar toda la programación por un tema determinado que ha surgido o porque hay una tendencia determinada en el sector o porque ha resonado muchísimo uno de los blogs que hemos realizado o un post y tienes que cambiar completamente no cambiar completamente toda tu estrategia, pero sí todo tu marketing de contenidos durante esa semana, porque ha ocurrido algo importante. Entonces, el resumen de esto que es pues que hay que estar en continuo cambio y no es como antiguamente. Igual que las empresas no son, como yo he estado 25 años en continuo cambio también dentro de la empresa, pero he estado 25 años en una compañía, yo estoy segura que a partir de ahora no es, bueno, a partir de ahora no ya, no es así desde hace tiempo, pues es lo mismo con los planes. No puedes hacer un plan y dormirte y decir esto lo tengo que cumplir sí o sí. No, tienes que estar abierto a esos cambios y gestionarlos. Esto es muy dinámico y sobre todo los que somos pequeños empresarios, ese dinamismo tenemos que ser muy ágiles a la hora de encontrar Sí. nuevos nichos o cambiar cosas que hay que corregir. Quiero hacer contigo un ejercicio que hago con la gente que entrevisto. Imagínate que estás sentada en una mesa de un bar con un café de por medio con una persona, tú defines si es hombre o mujer, que ha pasado 25 o 30 años en una empresa, que sabe que se va a quedar sin trabajo porque ya ve llegar la guadaña y siempre ha tenido en su interior el gusanillo del emprendimiento, pero no se atreve a dar el salto o a empezar a dar el salto. ¿Qué le dirías a esa persona? Pues lo primero es que no espere, sino que si ya está viendo algunas cosas dentro de la compañía, algunos cambios, algo, o también un cambio interior, algo que me dice yo ya tengo que salir de aquí o tengo que hacer otras cosas o esto ya no me interesa, ya no me satisface, que empiece con esa planificación, que haga un plan, que vea un objetivo. Después de definir ese objetivo, pues que vea cuál es mi realidad actual. Si me tengo que formar, que empiece a formarse, no que lo deje para después, cuando ya no hay más remedio, porque eso te angustia muchísimo y te causa muchísimo estrés, sino que tenga esa previsión, que vea qué opciones puede tener de emprendimiento o de cualquier tipo de negocio y que lo planifique. Y si puede ser con 2 o 3 años de antelación, muchísimo mejor, te da una tranquilidad y una seguridad y vas a ser mucho más feliz esos 3 últimos años de tu vida en la compañía. Si tienes además que hablar pues con la empresa para negociar tu salida, si es que es posible, pues fenomenal, no tienes por qué esperar tampoco a que se te provoque un despido. Sí vas a perder algo, seguro que vas a perder el qué económico. Bien, pero si tú lo has planificado todo anteriormente, seguramente que esa parte económica la puedes suplir con tu objetivo y con lo que vayas a hacer posterior, con lo cual te va a ser muchísimo más beneficioso. Y sobre todo una cosa, es que vas a ser muchísimo más feliz, porque vas a estar, si no, los 3 últimos siguientes años amargado, con unas emociones terribles, un estrés que te lo llevas a casa con unos elevados índices de cortisol que te los vas a llevar a casa, que vas a influir totalmente en tu ecosistema familiar y no solamente familiar, sino también social y, por supuesto, en la propia compañía para después esperar eso, lo que llega, el despido humillante y tu salida y sin saber qué hacer. No,
planifica por lo menos 2 o 3 añitos antes. Y la tranquilidad que te va a dar va a ser, vamos, como dicen ahora, que se habla mucho de esta palabra, brutal. Eso es así. Estamos llegando al final de esta entrevista. No quiero terminar sin que le digas a la gente dónde te encuentras, cómo se llama tu empresa, dónde la pueden conocer o cómo te pueden conocer a ti en redes sociales o como tú quieras decirlo. Pues en redes sociales es fácil, Margarita Portillo, estoy en LinkedIn y la compañía, si queréis, pues entrar en la página web es growcompany.es y en redes sociales es Grow Management Consultancy, porque como el logo pone Grow Management Consultancy, pues las redes las hemos puesto así porque es más fácil el recordarlo. Entonces, estamos ahí para acompañar, para apoyar y para ayudar tanto a las organizaciones como a toda la sanidad y a todos los profesionales sanitarios. Y nada más, nos dedicamos principalmente a, pues eso, a la gestión de emociones y sobre todo a haceros crecer y tirar un poco más hacia arriba y ser un poquito, tener una sociedad un poquito más feliz y más tranquila. Yo por lo menos lo estoy después de mi salida en el 2018. Mucho más Muchas, feliz. muchas gracias. La verdad que has dicho cosas que son muy lógicas, pero que muchas veces no las tenemos en cuenta. Tenemos que tratar de ser felices, tenemos que tratar de estar contentos con lo que hacemos, porque lo de trabajar no nos lo podemos quitar de encima, pero ya que lo hacemos, que hagamos en algo que nos llene, que nos satisfaga. Muchísimas Así gracias es. por tu tiempo, por venir a tomar este café virtual con nosotros. Y si te parece, nos emplazamos adentro de unos meses, cuando tú lo consideres necesario, para contarnos las novedades de tu empresa, que estoy seguro que va a seguir creciendo y que va a seguir teniendo cosas para contar. Así que si te parece, nos emplazamos para un próximo episodio dentro de unos meses. Pues fenomenal, yo encantada. Muchísimas gracias por esta oportunidad que dais además a todos los emprendedores desde Elefantes Solidarios y a ti, José, que ha sido fantástico el compartir contigo momentos anteriores de entablar conversación y de intercambiar ideas. Y para nosotros a vuestra disposición cuando consideréis y cuando queráis. Ahí estamos para explicaros seguramente estos. Ya no tenemos uno solo, sino que ya vamos a 2 proyectos muy determinados de nueva empleabilidad, que somos un poco atrevidos en el asunto, con lo cual estaríamos encantados de explicaros un poquito más en profundidad estos temas. Yo siempre digo que el espíritu con el que nació este podcast es que si en cada episodio ayudamos a una persona a mejorar su visión del emprendimiento o a corregir cosas de su propio emprendimiento, nos damos por satisfechos. Así que ya vamos por 40 y pico, con que ya hayamos ayudado a 40 y pico personas, esto es una buena labor. Te reitero Pues el sí. agradecimiento y nos vemos cuando tú lo consideres. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.